Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Todo demás. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es, Robert, y el tema de hoy, pues bueno, ser sostenible ya no es una opción. Que antes era una moda, que antes era, pues hoy en día creo que con esta tendencia cada vez que ha penetrado más, sobre todo en las empresas, ya es pues ya es casi obligatorio y acabará siendo una norma por parte de todas las empresas, ¿no? De ser ecointeligentes. Como dice aquí Andrew Winston, que pues bueno, de Green to Gold y The Big Profit, que son pues empresas, ¿no? Obras, es un autor en donde habla del ADN de las empresas, ¿no? Que bueno, el ser sostenible o sustentable entra ya en que debe de ser el ADN de las empresas. Porque, mire, lo hemos platicado muchas veces, amigos, definitivamente tenemos que cambiar la manera en la que hemos venido haciendo las cosas en el mundo. La manera en la que las empresas se instauran siendo detractores o siendo extractivas. ¿A qué me refiero con esto de ser extractivo? Pues de que utilizamos lo que se le llamó en mucho tiempo los recursos materiales, pensando que el planeta está a nuestra disposición para depredarlo. Y pues eso ya nos dimos cuenta que fue un error gravísimo, ¿no? Nos acabamos ya el petróleo, aunque bueno, pues hay todavía gente que quiere poner refinerías para hacer gasolinas, ¿no? Dígame si no es retrógrada esa idea, comparado con esto que estamos hablando de la sostenibilidad. Entonces, es ese ADN empresarial el que tenemos que cambiar. Mire, últimamente observamos que el mundo empresarial está reaccionando en términos de sostenibilidad, donde estamos adaptando las nuevas condiciones a las que se va a enfrentar el planeta, el calentamiento global, los fenómenos climatológicos, todo lo que nos ha pasado, los grandes incendios que pasaron en California estos últimos meses, las altas temperaturas que se vivieron hasta en Europa, los huracanes extremos, ese huracán que le cayó a Japón hace unos días. Bueno, esos es lo que tenemos que poner en la mira para enfrentar y cómo resolver esos problemas, porque es por el calentamiento global el que el clima pues se nos vuelve adverso de manera extrema. Otro mito que se está pulverizando es que las empresas sostenibles no pueden ser rentables, porque pues hemos pensado que tengo que invertir dinero o tengo que ponerle dinero a lo que estuve haciendo mal, y entonces pues eso ya me quita la rentabilidad porque me he dedicado a depredar el planeta. Entonces es un mito. Focalizadas en el cortoplacismo, ¿no? O sea, yo necesito obtener resultados inmediatos y hacerme rico lo más rápido posible. Muchas compañías están descubriendo pues otro tipo de rentabilidad, como son las empresas sociales, que hemos platicado mucho sobre las B Corp, que quizás su enfoque está en el bien común, en el bien vivir, más que en el generar a toda costa utilidades, ¿no? Sí, claro, Robert, y pues bueno, muchas veces este mito que tú dices de que las empresas sostenibles no pueden ser rentables, pues lo que hemos visto es que cuando implementan estructuras, por ejemplo, paneles solares, una energía limpia, que sí tal vez representa altos costos de inicio, pero a la larga es correcto, representa un ahorro tremendo.
Entonces, realmente no provoca el incremento de los precios de sus productos, es al contrario. No, los ¿sí? mantiene. Los mantiene y es más, incluso hasta los optimiza. Y pues obviamente si a esto le agregas la tendencia de las personas consumidoras, pues que de algún modo siempre buscamos lo natural, buscamos el producto que cuida, el producto que se preocupa por el medio ambiente, por la mejora continua de pues la sociedad o de la situación en la que se encuentran pues otras personas. Entonces, cuando escuchamos que tal empresa, pues no sé, tiene alguna asociación en donde ayuda, cuando escuchamos, pues entonces empezamos o tendemos a preferir ciertas marcas porque sabemos es correcto. que ayudan y porque sabemos que se responsabilizan. Fíjate que me viene a la mente, por ejemplo, La Lupita, que su planta que está allá por rumbo a Okay. Ciudad Cauquel, le metió energía renovable. Y entonces Freddy logró sostener a su empresa, ganó mercado porque pues la gente prefiere consumir sus productos porque él es responsable con el medio ambiente, con sus trabajadores, y esos son ejemplos. Otro ejemplo que me viene a la mente de empresas aquí sostenibles, nuestros amigos de Don Susa. ¿Te acuerdas que fuimos a sus oficinas, a su planta, donde no usan energía eléctrica en lo mínimo, son también paneles solares, usan la iluminación del día, porque tienen esas boyas que filtran el aire, que parecen lámparas? La luz. Ajá. La luz. Entonces, bueno, es loable e importante ver que hay empresas yucatecas que están en este camino de la sostenibilidad, ¿no? Claro que sí, Robert. Entonces, esa parte yo creo que es muy importante, que pues ya está intrínseco en las empresas, ya está cuestionado cuando no lo aplican, ¿sí? Ya está mal visto cuando no están en esta ecointeligencia que se está permeando hoy en día pues a nivel empresarial y en todas las marcas, ¿no? Yo creo, amigos, que debemos de tomar muy en cuenta todo esto que nos platican pues los que ya están metidos en esto, o lo que se dijo en la cumbre climática de París, el COP21, donde pudimos observar cómo los políticos se subían decididamente al carro del respeto por el medio ambiente, ¿no? Que lamentablemente este señor Trump pues salió de esta cumbre climática de París y hasta echó pestes en ello, porque pues el cuate es un empresario extractivo, o sea, él lo único que quiere es extraer lo más posible. Y estamos platicando con usted acerca de la importancia que tiene que hagamos a nuestras empresas sostenibles en este concepto tan importante para el desarrollo de de nuestro planeta, de nuestros hijos, de nuestras sociedades. Tan importante este tema, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues regresando a este tema tan importante de la economía colaborativa, que es parte de este proceso sostenible, ¿no? Sí, bueno, aquí por ejemplo nos platica en este interesante artículo de la WF, en donde hasta la Pepsi y la Coca-Cola se están uniendo para esta causa, ¿no? Entonces, claro, porque ellos consumen gran cantidad de agua, o sea, ellos tienen que colaborar, ahora sí que sí, colaborar entre ellos para evitar desperdicios y consumo de agua que pues no pueden darse ese lujo
Y ahorita que hablas del agua, Robert, fíjate, veía yo un documental muy interesante porque en Estados Unidos el subsuelo también es propiedad privada. El subsuelo. Y oigo por acá en México que no sé quién está proponiendo que también el subsuelo sea propiedad privada, etcétera, que a mí se me hace una idea muy mala, porque en Estados Unidos hay ciertas zonas en donde los dueños de terrenos, de ranchos, lo que han estado haciendo es bloquear el agua para acumularla y que ellos la administren y que ellos la renten, la vendan, exacto. Entonces hay una situación que no se dice mucho, que no se está escuchando, pero que en Estados Unidos está pasando hoy en día, en donde poblaciones completas no tienen agua, el gobierno no les puede proveer agua porque se le ocurrió bloquear y almacenar y ahí la tiene. Y por más que le han hecho pues juicios y todo, pues él dice que está en su derecho y no hay ser humano que le haga razonar el daño que está provocando, porque él dice su derecho, que como es su derecho, pues él la puede vender y a quien le pague se la va a dar y a quien no. Entonces estamos en una línea muy delgada, Robert. Correcto. Porque pues yo de repente oigo por ahí algún político, la verdad no estoy muy bien enterada, pero sí lo he escuchado, de eso me queda muy claro, que por ahí alguien propuso que el subsuelo sea privado y yo creo que eso sería un error tremendo, sobre todo un terreno como el nuestro de Yucatán, que todo el subsuelo es agua y que hay que cuidarlo y que hay que protegerlo, como para que venga alguien y diga, pues es mi derecho y ya sea que lo contamine, lo bloquee, ¿ya me entendiste? Entonces, cualquiera de esas opciones de un mal uso, de una persona que no le entre su cabeza o que no tenga esta filosofía colaborativa o de ecointeligencia, basta con uno que tenga un poder así por ley, porque es su derecho, para que le ponga en la torre a toda una sociedad, ¿no? Fíjate que ahí estás tocando un punto importantísimo, porque las políticas públicas actuales de muchos países, incluyendo México, no van a ese cambio económico. Si bien nos quejamos mucho del neoliberalismo y es el libre mercado a ultranza en el que caímos, donde las empresas son extractivas porque son libres y lo único que les interesa es ganancias, ¿no? Y volverse la más rica del mundo. No voltean a ver en los procesos de economía colaborativa. Que el ejemplo que pones, que dijiste de Coca-Cola y Pepsi que nos ponen aquí estas gentes, pues es un ejemplo loable, es una regeneración de esos procesos económicos que tenemos que empezar a establecer y a poner desde políticas públicas. Está entrando un gobierno socialista en nuestro país, que se supone que va a ser un cambio de régimen, y ahí es donde deben de voltear a ver estas prácticas o estas políticas públicas que vayan en este camino colaborativo, sostenible. Pero otra vez están cayendo, por ejemplo, y vuelvo a repetirlo, el señor López Obrador, que ya mandó limpiar el terreno donde va a estar la refinería en Tabasco. Todavía ni es presidente, ni ha hecho la licitación, y ahí va otra vez a un proceso extractivo. No necesitamos una refinería para destilar gasolinas. Ya no es un negocio sustentable. Mejor debería de crear una fábrica de autos eléctricos, por ejemplo, para venderlos a precios accesibles de toda la gente, ¿no? Eso sería un proceso colaborativo con la sociedad, con los empresarios, con las mismas empresas que tienen esto. Pero bueno, tocaste un punto importantísimo en que los regímenes tienen que cambiar sus sistemas económicos
para caer en estos esta conversación, amigos, de la sostenibilidad, que ya no es una opción, sino las empresas tenemos que establecer esos objetivos que le platicamos el día de ayer, con el escenario de que tenemos que mejorar. Mire, este concepto del calentamiento global, con aumentos posibles de dimensiones apocalípticas, verdaderamente esto es lo que nos lleva a ser más conscientes de lo que tenemos que hacer en nuestras empresas. Nos lleva a que por mucho que cambiemos nuestro estilo de vida, vamos encaminados a incrementar 1.5 a 2 grados centígrados. En esta conferencia de París se establece este límite de 2 grados centígrados como el máximo asumible a mediano plazo. Nos dicen que tanto empresas como ciudadanos como gobiernos no nos podemos permitir el lujo de esperar que actúen pues los políticos para detener este deterioro ambiental. Tenemos que ser nosotros, con la implementación de estos objetivos en las empresas, para poder ayudar a no rebasar ese incremento de 2 grados centígrados. Ese incremento de 2 grados centígrados representa, amigos, verdaderos esquemas de apocalipsis, que los científicos pues nos los han venido diciendo desde hace mucho tiempo, y no logramos ponernos de acuerdo en ese cambio de paradigma que tenemos que ver, de que la sostenibilidad o la sustentabilidad de las empresas o de nuestro actuar tiene que ser ya. O sea, hay cosas que puede usted en su empresa a hacerlas de inmediato. Por ejemplo, yo le recomendaría poner paneles solares. Yo le recomendaría cambiar todo lo que sea gas a eléctrico, aunque ya ni sé yo qué sea mejor o no, pero el eléctrico, si tienes paneles solares, pues es mejor porque ya no estás contaminando con gas. El poner, si tiene usted su flotilla de camiones, de autobuses, páselos a eléctricos. Vuelvo a insistir en que López Obrador, en lugar de poner una refinería para hacer gasolinas, que ponga una fábrica de autos eléctricos o camiones eléctricos para venderlos a buen precio, y cambiar toda la... ¿A poco no sería eso? Causaría mayor impacto que el otra vez seguirnos vendiendo gasolina para que sigamos contaminando. O el mejoramiento del sistema de transporte público. Ya desde ahí, Robert, se puede mejorar mucho. Pero pues bueno, todo eso requiere de una buena estrategia, bueno, planeamiento, que nos falta mucho. La educación que tenemos, al menos en el gobierno, en mi manera de ver, está muy desordenada, ¿no? Cada quien jala para su lado, busca su beneficio y no están en ese común acuerdo, no están en esa sintonía en donde busquen el mejoramiento de la gente del país. Entonces, ya desde ahí estamos cada quien por su lado y no hay organización y no hay optimización de recursos, entonces es un relajo. Pero bueno, con este tema tan interesante de la sostenibilidad, y bueno, un ejemplo de lo que acabo de decir, pues es que algunas empresas confundidas han tomado atajos de engancharse, por ejemplo, con la moda de la sustentabilidad y, por ejemplo, caen en un lavado verde, le llaman lavado verde o greenwashing. Interesante, sí, el greenwashing. En donde creen que por sacar ahí algunos spots, algunos anuncios, alguna etiquetita en su producto, logran engañar al consumidor, en donde dicen que ellos son sustentables y ellos están preocupados, pero a la mera hora, con las redes, con la tecnología, con la comunicación, con todo lo que tenemos alrededor, la gente acaba dándose cuenta cuando está siendo engañada. Pero por supuesto. Entonces, pues les va peor.
Yo me puedo imaginar que es algo similar a lo que pasó con los light, ¿no? ¿Te acuerdas que de repente muchas marcas empezaron a sacar que era light? Pues sí, pero eran ficticios, eran likes ficticios. 3% le habían quitado de azúcar o 3% de grasas. O sea, era ficticio, era un greenwashing. No había oído ese lavado verde. Que hay muchas, tristemente, que nos quieren engañar, como este famosísimo Partido Verde. Ah, sí. Qué bárbaros, ¿no? O sea... Sí, no, yo muy decepcionada. Supuestamente, pues, iban allá a solucionar el problema de las baterías y acabaron vertiéndolas allá al basurero como si nada. Nunca hicieron un esquema de estratégico de enterrar y de contener. Sin embargo, pues bueno, eso no quita que nosotros contengamos, aunque sea en un recipiente bien cerrado, a la hora de pues, y buscar dónde nos acepten las baterías. Pero por eso aquí el artículo nos dice que no debemos supeditarnos a que los políticos vengan a resolvernos. Acompaña aquí Laura Alcalá en el estudio de Fórmula en los Negocios. Gracias, Laura. ¿Con qué seguimos con este tema? Que lo considero importante. La sostenibilidad en las empresas ya tiene que ser parte fundamental de la cultura y del quehacer empresarial en todas las áreas y en no importa la empresa en la que estemos hablando, todas grandes, chiquitas o medianas tienen que entrarle a este mundo de la ecointeligencia. Me gustó esa palabra. Sí, claro, la ecointeligencia. Y pues bueno, prácticamente todo lo que es alrededor. Mencionábamos en el programa de ayer, Robert, que estas ODS de las que platicamos ayer, pues combatir la pobreza, combatir el hambre, todo esto que viene siendo esta parte importante de la ecointeligencia, pues también se debe permear entre no solamente las empresas, los ciudadanos, sino los gobiernos también, ¿no? Estos objetivos de desarrollo sostenible que son los ODS, y que platicábamos también la importancia de la salud, de la educación, de la igualdad de género, del agua limpia, de la energía sostenible, asequible y no contaminante, del trabajo decente, por ejemplo, por mencionar algunas, ¿no? La reducción de las desigualdades, que ese es un punto, yo creo, importantísimo y básico para combatir la pobreza, ¿no? Esa desigualdad tan escalofriante que existe, de que es inconcebible pensar que 8 personas en este mundo tienen el ¿qué? El 50% de la riqueza o más. El 90% de la riqueza tienen mundial. 8 personas. 8 personas a nivel mundial. Ajá. Tienen la riqueza que 3.600 millones de personas. Ok. 3.600 millones, ok. O sea, en nuestro planeta andamos cerca de los 7.000 millones de habitantes, si no es que es un poco más, 7.500 millones de habitantes, ¿no? Entonces, imagínate. Y dijiste 3.000 millones. 3.600 millones de personas, la mitad de la gente. La mitad de la población, su riqueza es comparable o es igual a la de 8 personitas en el mundo. Que déjame decirte, que es una desigualdad que tú dices, ¿cómo económica, es posible? tremenda. ¿Cómo es posible que ya llegamos a ese punto en donde si todavía tenemos el problema de la pobreza, del hambre, y que tú dices, caramba, si hay comida para todos, ¿por qué ese egoísmo o por qué esa falta de conciencia de la humanidad de que pudiéramos estar, por lo menos salir de las necesidades básicas, ¿no? Ya no te digo me voy al extremo de la igualdad económica, ¿sí? Pero sí de decir, por lo menos lo básico ya está atendido para todos. Y fíjate que esto que estás diciendo
Esa propuesta que traía uno de los candidatos aquí a la presidencia, aquí en México, creo que era Anaya, y también López Obrador la planteó, esta que le llamaban la pensión universal. Eso, sí. No, a mí eso me pareció muy loable, Claro. sobre todo porque es para todo mexicano. Claro. Es como en España, por ser español tienes una pensión, que Punto. sí los llevó a la quiebra y todo, porque no lo supieron manejar, creo, hasta donde yo leí y yo recuerdo. Pero eso que tú dices de la pensión universal para todo mexicano, yo creo que es algo que ya necesitamos en México. Absolutamente. Y eso para combatir la pobreza, ¿no? Independientemente de que las empresas, los gobiernos, las instituciones se comprometan verdaderamente a establecer estos sistemas económicos colaborativos, sustentables, sostenibles, que sea un compromiso, ya no es una opción. Tiene que ser el camino para salir del atolladero donde estamos metidos. Esto es un llamado fuerte a los políticos que tienen ese cambio de régimen que nos están ofreciendo, tiene que ir en este sentido. Sí, pero Robert, ahí No puede habría que ir. ver si realmente lo van a aplicar bien, porque de repente van a surgir viejitos que ni existen, así como los lupitos, y si me voy más atrás, así como tú recuerda que el 15% del IVA subió a 16% por ese 1% que iba a ser para combatir la pobreza. Pregunta, ¿dónde se fue ese 1% todos estos años? No, pues se lo robaron, ahí tienes la Y estafa nunca nadie maestra, más ¿no? les ha cuestionado, ni les ha insistido, ni nada. ¿Dónde está? ¿En la Casa Blanca? ¿En dónde? ¿Ya me entendiste? Entonces, desafortunadamente, lo que te contaba en el otro corte, me parece, que mientras cada quien siga jalando para su bolsillo, para su beneficio, y no haya esa integración en donde realmente tengamos ese nivel de conciencia de que si mi vecino está bien, yo también voy a estar bien, y que entendamos ese concepto. ¿Por qué? Porque si mi vecino está mal, tarde o temprano algo me va a pasar a mí. Ah, por supuesto, te va a afectar. Me va a afectar. Entonces, en la medida que todos estén bien, pues todos vamos a estar bien, ¿no? Pero bueno, interesante el tema, interesante estos objetivos de desarrollo sustentable que les trajimos pues el día del programa de ayer y de hoy. Y bueno, pues gracias por escucharnos, amigos. Gracias, Roberto. No, hombre, gracias a ti, Laura, gracias por estar con nosotros. Y mire, amigo, pues ahí tiene usted la información, ahí tiene estos documentos, los puede usted volver a leer, comentar, platicar con nosotros en las redes sociales. Están en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Y yo lo invito a que los discuta, los platique en su oficina, en su negocio, con sus amigos, porque creo que ese cambio cultural lo tenemos que empezar pues nosotros mismos. Nosotros hacemos nuestro objetivo de ponérselo en la mesa. El que tiene la última decisión es usted. Nosotros, ¿quiénes somos para decirle lo que tiene que hacer? Pero bueno, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los negocios, la fórmula del éxito.